Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of JAL. Bienvenidos a Bajo este techo, año nuevo, vida nueva, seguimos, un enero maravilloso. Hoy tenemos un episodio súper especial porque voy a tener una gran amiga sentada aquí conmigo, comentarista deportiva, una mujer de medios, de paso emprendedora, tiene su propia marca de espejuelos, de lentes y de ropa. La quiero y la admiro mucho. Adriana Donja va a estar con nosotros conversando hoy acerca de la maternidad. Y hubo como varias cosas dentro del episodio que me llamaron la atención. Al principio, ese comentario de ella que si es varón, se jodió. Fue eso lo que dijo, ¿verdad? Se jodió. Sí, se jodió. Y yo, ¿cómo que se jodió? Resulta que los hombres para ella, o a los niños varones, a los hijos varones, uno tiene que exigirles más. Ahí indagamos, escarbamos, hasta que llegamos al Patreon y conversamos con la terapeuta. Y otra cosa bien interesante en lo que se centró el episodio es que Claudino, su hijo de 5 años, hijo único, quiere ser youtuber. Yo lo sé. Cuando uno le dicen eso, uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Mi hijo no quería ser bombero, no quería ser maestra, no quería ser beisbolista. No. Ahora hay una profesión que se llama youtuber. Vamos a estar conversando de eso. Como siempre, este programa no podría llegar sin la mano aliada de Whiplash, nuestra agencia digital, también de la gente de Gravity, nuestro estudio, nuestro productor Ken Medina y nuestro productor ejecutivo Alejandro Trémola. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @bajo este podcast. Mis redes personales son @lapascualoto y entrar a Patreon. Yo sé que si tú te estás metiendo ahorita en esta nota, vas a ser papá, eres papá y estás buscando información, en Patreon hay oro. Son $5 al mes y vas a tener acceso a todas las entrevistas que hemos hecho, especiales de nuestros invitados, acompañados por un especialista o un terapeuta. Ahí hay pura información, que eso debería estar guardado como edición de bolsillo. Así que te invito a que te suscribas a nuestro Patreon. Y ahora sí, estamos listos para, como dicen aquí, jump in, sumergirnos en este episodio en donde Claudino quiere ser youtuber. Y aquí está, finalmente con nosotros, en Bajo este techo, Adriana. Yo creo que estábamos conversando un poquito antes de que Douglas por allá apretara play y ella dijo que ella podía hacer un libro de lo que ella ha pasado con Claudino. Claudino tiene 5 años, como lo dije en la introducción del programa, y bueno, a mí me encantaría sobre todo conversar contigo porque yo creo que tú eres una de esas pocas mamás que aparte de ser mamá, son emprendedoras, que tienen su negocio, que comparten las dos cosas como a la vez. Yo muchas veces voy a tu negocio y tú tienes a Claudino así debajo del brazo, como el pan debajo del brazo que ella lo lleva para todos lados, y el muchacho ya vende, utiliza la caja, te prepara café, te muestra la mercancía. Revisa si la gente pagó. Revisa si la gente pagó y te dice que no te va a dar rebaja porque ya eso está a buen precio. Estoy feliz, Mónica, de estar aquí. Además, te quiero muchísimo, te admiro, te respeto mucho y me hace muy feliz acompañarte en esto. Y hablar de mi experiencia como mamá. Porque te voy a decir, por más cosas que uno crea que sabe, no sabes nada. No sabes nada, y cuando te digo que puedo escribir un libro de Claudino es porque además siento que cada niño es diferente a otro, evidentemente, pero para mí la maternidad ha sido tan difícil, tan aleccionadora y de tanto reto. ¿Por qué la consideras tan difícil? Mira, porque primero yo no soy una mamá típica, o sea, yo nunca fui la mujer que desde niña dijo, algún día me voy a casar y voy a tener hijos. No, yo decía, sí, yo quiero hacer mi familia y voy a tener de repente un hijo, pero yo quiero seguir siendo mujer, profesional, independiente. Es decir, en mi plan nunca estuvo, bueno, me voy a quedar en la casa, hacer el desayuno, el almuerzo y la cena y la lonchera a mi muchachito y llevarlo para las actividades. Ese nunca fue mi plan. O sea, no soy ese tipo de mamá, porque además mi mamá nunca fue así.
¿Tu mamá era una mamá también trabajadora? Mi mamá es abogado de profesión, fue juez superior penal, tuvo 4 hijas y teniendo 4 hijas hizo un doctorado. Es decir, y se jubiló después de 30 años de carrera. Mi papá, abogado de profesión, trabajó toda su vida, hizo una vida política. En mi casa nunca hubo él. Todos, o sea, aquí no pasa nada, vamos todos a almorzar en familia. No, nada. Cada quien comía a la hora que podía, además. O sea, siempre la dinámica fue bien diferente. Y mi mamá nunca fue una mamá de estar en la casa, ni siquiera hoy en día. Entonces, como que no es el chip que a nosotras nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que ser independiente y tienes que echar para adelante. Y sí, puedes ser mamá también, pero todas esas cosas pueden convivir juntas. O sea, que tú eras de esas mamás, por ejemplo, que yo tengo una amiga muy cercana que en el posparto era una cosa así, que a los 4 meses ya ella estaba y que, ok, ¿dónde está la guardería? Yo necesito regresar Amiga, a trabajar. 4 meses no, yo a los Menos. 40 días me reporté al canal de televisión. Yo di a luz un viernes, estuve en la clínica hasta el martes. Cuando cumplí los 40 días, que recuerdo que terminé la cuarentena un domingo, el lunes entré al canal y le dije, póngame a trabajar. Y mi jefe... Te daba así piquiña, o sea, era una cosa así que No, tenías yo me que... estaba muriendo, porque a los 6 meses el doctor me dijo, o haces radio o haces televisión. No puedes hacer las dos cosas, porque además Claudino nace el 21 de julio de 2017. Caracas era Beirut, o sea... Las protestas, las marchas, yo vivía en Colinas de Bellomonte, el canal quedaba en La Castellana, el canal y la radio, en ese momento trabajaba en IBC y en Onda, y para llegar allá atravesaba marchas, protestas, etcétera. Entonces el doctor me decía, es muy peligroso que te agarre una marcha de esas en ese estado. Y a los 6 meses me dijo, escoge una. Entonces me senté con mi jefe y me dijo, prefiero que te quedes en televisión y no en la radio. Pero llegó un momento en que ya no podía hacerlo. O sea, la situación del país era tan complicada que era muy peligroso salir de casa. ¿Y nunca sentiste culpa? Porque por lo general, el otro lado de las mamás, que son las que tienen que regresar al trabajo y las que no quieren hacerlo, tienen un sentimiento de culpa terrible. Nunca te dio. No, Nunca porque tampoco además yo soy demasiado planificada y organizada. Yo, en el momento en el que salí embarazada, ya tenía a la nana entrenándola conmigo. Ok. Entonces, salí embarazada y le dije a ella, vas a empezar conmigo 2 días a la semana. Cuando ya la ponías ahí, estoy sintiendo una contracción, siéntela tú también. No, espérate. Respira. La nana, te voy a decir una vaina. La nana, yo me metí a bañar y ella estaba en la puerta del baño. Dalmirita, me voy a meter a bañar, quédese ahí. Tal, no sé, o sea, ella estuvo conmigo todo el tiempo. Además, a mí, mi embarazo fue horrible. Dalmirita, voy a tirar por así el borde de la cama, ya vengo. No, porque Dalmirita se iba. Okay. Dalmirita venía en la mañana y se iba en la tarde. Pero además, mi embarazo fue muy complicado. A mí me dio de todo lo que le puede dar una gente. Imagínense, ok, ¿qué te puede dar en el embarazo? Todo me dio a mí, todo. ¿Qué te dio? Para que la gente que le dio se siente identificada. Migraña hormonal. Yo amanecía, abría los ojos con dolor de cabeza, no se me quitaba con nada. Me mandaron... Pero tampoco podían tomar nada. 1 gramo de acetaminofén diario para medio aguantar los dolores de cabeza, que era de los que te provoca arrancarte la cabeza. ¿Sí? Que no quieres comer, que no te quieres bañar, esos dolores de cabeza. Me dio túnel carpiano en las 2 manos. Mis manos eran como... Yo no podía hacer esto en el 8º mes del embarazo. No podía comer, no podía picar. Me tenían que dar la comida en la boca. Vomité prácticamente todo el embarazo. Paré de vomitar como 2 meses nada más, como en el 5º, 6º mes, y después volví a vomitar hasta el último día. ¿Qué más me dio? Además, cuando nació Claudino, se me bajó la tensión a 7.3. 7 la alta, 3 la baja. Mis palpitaciones llegaron a 30. De broma no me morí en la cesárea. La verdad es que fue muy traumático. Mira, yo a la semana 36 le dije al doctor, en el chequeo de la semana 36, le dije, o me lo sacas, o yo me voy a ir a un hospital, a donde sea, a que a mí me saquen a este muchacho, porque yo me voy a morir. O sea, yo no estoy viviendo. Yo dormía sentada, pasaba la noche llorando, era una cosa horrible. Bueno, finalmente, gracias a Dios, en la semana 37, y un día nace Claudino en perfectas condiciones, porque además yo tampoco no soy tan loca. Yo le decía al doctor, el bebé está bien, tiene su desarrollo bien, pulmonar, todo, y él estaba perfecto. Entonces tenía desarrollo de todo, de 39 o 40 semanas, y ahí el doctor dijo, sí, es seguro sacarlo, y de hecho no estuvo en incubadora ni nada, o sea, no pasó nada. Pero sí fue muy traumático el embarazo, y yo había pasado ya 2 o 3 meses sin trabajar. En el embarazo. Entonces, cuando ya finalmente doy a luz, en el día 40, como te estaba diciendo, me reporto al día siguiente con mi jefe y le digo, ponme a trabajar. Y mi jefe me dice, ¿estás loca? Ese niño acaba de nacer. Y entra mi esposo a la oficina de mi jefe y le dice, ponla a trabajar.
o me va a volver loco a mí. Esta jeva tiene que salir de la casa. O sea, entonces yo le decía, si tú me permites que yo venga con mi nana y con el bebé, yo no tengo problema. Entonces yo era feliz. Mi muchachito estaba al lado de mí. Okay. Con la mujer ahí, yo estaba haciendo el programa de radio y me cruzaba la calle y me iba a la televisión y ahí estaba afuera. O sea, yo planifiqué. Yo fui tan loca, mi querida Mónica. Yo soy tan planificada y tan demente que yo planifiqué que mi hijo naciera en una época en la que yo no tuviera temporada de béisbol y que me diera chance de pasar el embarazo en temporada de béisbol, pero que ya él naciera con tiempo suficiente para yo poder hacer la siguiente temporada. Ya, o sea, tú le decías a Nelson, este mes, lo lamento, no podemos porque van a hacer la temporada. No. Tú sabes que yo quería hacer eso. Yo también soy medio freak en ese sentido y yo dije, ay, por favor, que no nazca en vacaciones. Mi problema no era la temporada de béisbol, mi problema era las vacaciones, porque yo cumplo años en octubre y siempre tuve cumpleaños rodeada de mis amigos del colegio. Mi hermano cumple el 18 de diciembre, nunca tuvo amiguitos en su cumpleaños, el pobre niño siempre tenía el cumpleaños con la abuela, la tía, el primo, los que se podían acercar, y era una jodienda. Entonces yo siempre dije, por mí, o sea, que nazca en cualquier mes, que sea el signo que sea, pero que no nazca en vacaciones. 15 de julio. Claudino, 15 de julio. O sea, pero es que en medio de las vacaciones. Yo lo planifiqué porque No me funcionó. la corredora de seguro, en ese momento Ajá. teníamos el seguro internacional, ella nos dijo, tienes que salir embarazada entre octubre y diciembre. Si sales antes de octubre, el seguro no te va a cubrir. Y si sales después de diciembre, tienes que pagar una fracción de 6 meses. Entonces, esta catira sumó, restó, multiplicó y dividió. Y un martes a las 2 de la tarde le dije a portugués, es ahorita. Nelson, póngase. Y el tipo, ¿y qué? Pero así mismo es ya. Y ahí quedé embarazada de una. O sea, ya el mes siguiente no me vino la menstruación y ya preñadísima. Y además me coincidía perfecto porque yo sabía, van a ser en verano. Ya cuando venga el béisbol y me toque a mi gira o lo que sea, ya el bebé tiene 2, 3 meses y ya puedo trabajar. Miren, lo que quiero hacer referencia a esto es que a veces este tipo de cosas es importante hablarlas y normalizarlas, porque a veces la gente piensa, no, soy un bicho raro, no, las mujeres sobre todo se culpan mucho cuando tienen ese deseo y esa necesidad de volver al trabajo y dejar a los niños durante X cantidad de horas, y también eso es normal. Entonces, lo normal es la diferencia y eso es lo que a mí me gusta mucho recalcar, porque a veces las mamás nos flagelamos demasiado y nos ponemos unos estándares y unos patrones a seguir que de repente no van acorde con lo que somos nosotras, y eso hace una mamá infeliz. Y una mamá infeliz es un desastre de mamá. Sí, total. A mí no me quedó nada pendiente ahora que hablas de la felicidad. Yo no siento que en el momento en que llegó Claudino a mi vida haya dicho, ay, me faltó esto por hacer. No, yo realmente lo había hecho todo y tuve a mi hijo en el momento en el que quise tenerlo y ser madre, pero estaba clarísima en que no me voy a dedicar exclusivamente a ser mamá y abandonar mi vida, no. Porque además la vida sigue. Los niños crecen y él va a hacer su vida más adelante. ¿Y qué voy a hacer yo? Cuando este niño tenga 20, 25, 30 años, yo dejé de vivir durante 30 años por él. No me parece que tenga mucho sentido. No es lo que yo vi ni en mi mamá ni en mi abuela. O sea, yo vengo de una familia donde las mujeres son súper trabajadoras, súper emprendedoras, súper echadas para adelante y yo no tenía ese chip de me voy a quedar en la casa. Pero sí ha sido un proceso difícil porque no estás preparado, Mónica. No estás preparado. O sea, yo recuerdo, además yo no soy minguera de que tiqui, ¿sabes? La mamá, ay, no, yo nunca fui así. Yo soy como más bien más dura y además cuando me enteré que iba a tener un varón, eso es otro tema. ¿Por qué? Porque cuando supe que iba a tener un varón dije, se jodió. Pobre niña. Ajá, ¿por qué tú dijiste se jodió? Dije se jodió porque soy muy exigente. Y con un varón soy más exigente todavía. ¿Por qué? O sea, explícame la diferencia porque no entiendo por qué tienes que ser más exigente con un varón que con una niña. Porque para mí el varón tiene que tener unas cualidades distintas. Es decir, para mí el varón tiene que ser un carajo arrecho. Vamos a empezar por ahí. Y no tiene nada que ver, cero tiene que ver con el tema de la sexualidad, machismo. No tiene nada que ver con eso. Es como yo quiero que sea. Yo quiero que sea un tipo preparado, un tipo estudioso, un carajo independiente, un tipo que sepa cambiar un caucho. No hay nada que me dé más arrechera que un hombre que tú le digas, cambia un caucho, no sé. Coño, pero si de repente no sabe. Bueno, pero vamos a enseñarlo. Ajá, o sea, yo siento que eso es mi obligación de mamá. Pero fíjate, estamos aquí, voy a repetirlo porque después me dicen, ay, si trato mal a la invitada. Esto es una conversación en el pantry en mi casa, 2 amigas tomándose una agüita, porque estamos muy saludables ahorita. Ajá. A veces es como,
y lo he conversado aquí con otras mamás, que a veces es muy importante escuchar porque obviamente hay destrezas que el ser humano tiene per se, y a veces uno trata de ajustarlos a un molde que uno dice, bueno, pero de repente ese tipo no va a cambiar un cacho, pero va a ser un genio en programación, un genio en no sé qué. El tipo va a tener un teléfono para llamar a la AAA que diga, mire, se me pichó un caucho, venga para acá y cámbiemelo. Está bien. No, está perfecto y hoy en día lo entiendo, pero cuando me enteré que iba a tener un varón, pobrecito, pensaba, pobrecito, porque voy a ser demasiado exigente con él. Quiero que sea el más arrecho, ¿me estás entendiendo? Ajá. Cuando yo era chiquita, mi papá siempre nos decía, y somos 4 mujeres, y mi papá siempre decía, no importa lo que quieran hacer en la vida, sean las mejores. Punto. Mi papá me decía siempre eso y llevo 20 años de terapia gracias a la herencia. No, yo no. A mí no me llevó a terapia eso, pero mi papá decía, ¿usted va a barrer? Sea el mejor barrendero. Sea la mejor barrendera. Mi papá nunca nos exigió notas. Sí, yo creo que a mi papá lo que le faltó, y es que se me fue muy temprano, la verdad, yo creo que es el explicarle al niño, ¿ok? En ese entonces, porque te quedas con esa frase y al final siempre estás esperando la respuesta externa o la validación externa para sentirte el mejor barrendero, el mejor técnico de sonido, el mejor en eso. Y cuando no sientes que lograste ser el mejor porque no consigues el reconocimiento que tú crees en tu mente, eso es una historia que te estás echando tú mismo, vienes acumulando como ciertas frustraciones porque siempre dices, es que puedo ser mejor, es que puedo ser mejor y tengo que ser mejor porque tengo que demostrarle a aquellos seres que son las personas más importantes de tu vida y no sentirlos que los estás defraudando en ser los mejores. Entonces, cuando tienes un niño de repente más echado, así como que, ¿qué importa? Que no le para tanto, pero cuando tienes a una que se le metió la frase como a mí dentro de la cabeza, o sea, es complicado, porque siempre estás midiéndote con una vara y diciendo, no, es que todavía hay alguien mejor que yo, entonces quiere decir que yo no soy el mejor barrendero, todavía tengo que barrer mejor. Pero es que para mí esa frase significaba, haz lo mejor que puedas. Sé la mejor versión de ti, que es la expresión que se usa hoy en día. Yo lo entendía de esa manera. Como mi papá nunca fue un papá que nos exigía académicamente, ni que se sentaban a hacer tarea, porque mi papá y mi mamá profesionalmente eran muy activos y muy ocupados. Con 4 muchachas. Era muy difícil, es decir, nadie se sentó vamos a ver la tarea de la semana. ¿Cuánto sacaste? Eso no existía, esa es tu responsabilidad, no es mi obligación. Tú tienes que estudiar, punto. O sea, eso es tu única obligación ahora. Entonces, bueno, mi papá siempre decía, sé la mejor, y no lo entendí, nunca me traumó, más bien me exigió, o sea, yo tenía en mi mente, coño, no puedo hacer algo mal, tengo que hacerlo bien, juro, y porque sí. Y eso lo descubrí además, como ya en la vida más adulta, cuando entré a la universidad. En bachillerato no pensaba igual, en bachillerato todo me sabía ñoña, pero en la universidad entendí, esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida. Y aquí tengo que ser la mejor. O sea, tengo que hacer, si no soy la mejor, voy a hacer lo mejor que pueda. Y a mí me quedó muy marcado. Entonces, con Claudino, como digo, cuando me enteré que iba a ser varón, yo necesito que él sea súper exigente. No quiero que sea un hombre mamero. No quiero que esté pegado a mis faldas. Quiero que sea independiente. Entonces, tu nuera te lo va a agradecer bastante. Por supuesto, exactamente. Porque además yo me casé con un hombre que vivió con sus papás hasta los 40 años y que su mamá le planchaba la ropa, se la doblaba diariamente. O sea, mi esposo, a pesar de que me ayuda muchísimo en la casa, su formación no fue esa, porque tenía a su mamá en casa que podía hacerlo. Yo no quiero que mi hijo sea así. O sea, yo quiero que mi hijo se vaya a la universidad y sepa cocinar, doblar, planchar, recoger, limpiar y hacer todo lo que tenga que hacer, que sea un hombre independiente y que además de eso, exigirle mucho más que a una mujer. Y es un tema, ya ahí sí entramos en el machismo, porque ¿por qué no pienso lo mismo de una mujer? Claro. Pero no sé. Así no, te pero, soy. No, y es así. Ahora, ¿tú has sentido de repente que esa exigencia ha tenido que empezar a aflojar? En el programa que conversé con Erika de la Vega, ella estaba contando algo súper interesante, que cuando ella llega acá, ella llega con todo un plan pensado de cómo a Matías lo va a meter en tal colegio, él va a hacer tal cosa, él va a hacer esto y esto, y le tocó reprogramar el plan de vuelo por completo y empezar a escuchar un poco más las necesidades de Matías. ¿Te ha pasado eso? Tiene tan solo 5 años, quizás cuando van creciendo uno tiene la posibilidad de ver más eso y decir, uy, aquí tengo que escuchar la voz de él y no lo que yo quiero proyectar en él. Sí me pasó, hubo un punto de inflexión en nuestras vidas familiar, cuando a mi esposo le dio el infarto el año pasado,
hace un poco más de un año, eso a Claudino le marcó muchísimo. Claudino tenía apenas 4 años y para mí era inaudito pensar que un niño de 4 años podía entender la gravedad de la situación que estábamos viviendo, y no solamente la entendía, sino que le afectó hasta el sol de hoy. Y ahí empezamos a ir a terapia. Yo por primera vez en mi vida, en mis 39 años, empecé a ir a terapia entendiendo que era lo que él necesitaba. Es decir, a mi esposo le da el infarto en septiembre, él empieza en un colegio nuevo mucho más exigente académicamente, fueron demasiados cambios muy, muy pronto. Yo venía de perder un bebé también unos meses antes. Entonces, él, gracias a la terapia, entendimos que él había entendido la pérdida muy temprano en su vida. Cuando yo perdí al bebé, él entendió perfectamente lo que había pasado. Empezó a entender la muerte. Un niño de 3 años. Claro. Luego cumple 4 años y entiende su papá estuvo a punto de morir. Eso nos hizo correr, porque empezó además a vomitar de forma nerviosa. Empezó a tener conductas muy difíciles, empezó a llorar, empezó a sentir mucho miedo. La presión del colegio nuevo, venía de un daycare y pasó a un colegio donde la maestra hablaba completamente inglés, donde no conocía a nadie, donde no era familiar y amigable. Vinieron muchos cambios y ahí dijimos, mira, tengo que bajar. Y ahí en terapia entendí, una de las cosas que más me impresionó en las primeras sesiones es que la terapista, la psicóloga, me dice, ¿cómo luchas contra tus miedos? O sea, ¿tú tienes miedos? Claro, todos tenemos miedo. ¿Cómo luchas contra tus miedos? Y le digo, los enfrento. Toda mi vida he enfrentado mis miedos. O sea, yo soy claustrofóbica, pero yo me monto en ascensor. Yo sufro de vértigo, pero yo me he lanzado de tirolina. Porque me aterra más pensar que el miedo me va a controlar y perderme de algo que quiero hacer y después contarlo, aunque no lo vuelva a vivir, que privarme de esa experiencia. Y entonces yo a Claudino, en ese momento, porque le empezaron a dar como, no ataques de pánico propiamente, sino empezamos a ver como cosas que decíamos, esto no está bien, esto no está normal, no es normal. Y yo le decía, hijo, tienes que enfrentar tus miedos a los 4 años. Y la psicóloga me decía, eso lo entiendes tú, claro, pero no lo entiende él. O sea, él está todavía descubriendo entender que lo que tiene es miedo. Que lo que tiene es miedo, exacto. Uh-huh. Y entonces empezó a hablar de la muerte de una forma como muy natural y a mí me aterró. Entonces la psicóloga me decía, el problema con la muerte lo tienes tú, no lo tiene él. Porque la que perdió a su papá a los 19 años fuiste tú, la que perdió una amiga en la adolescencia fuiste tú, o sea, eso te pasó a ti. No tienes que trasladarle tus miedos a él. Él tiene que vivir sus propios miedos. Y los va a vivir a su manera. Entonces, eso para mí sí fue un proceso como mucho más duro, para que tú veas. Yo nunca sentí que necesitaba terapia, salvo en el momento en que murió mi papá y dije, bueno, eso me hubiera ayudado muchísimo, hasta el momento en el que tuve a mi hijo y empezaron a suceder estas cosas y dije, tengo que hacerlo, pero no por mí, sino por él, para poder ayudarlo a él y para poder tener herramientas para que él evolucione de una forma más sana. Porque otra de las cosas que me decía la terapista, que para mí era imposible de entender, yo le decía, ¿cómo un niño de 4 años entiende lo que pasó? Entonces ella me decía, Adriana, un niño con un coeficiente intelectual bajo, tú le dices, tú le hablas de la muerte, o tú le dices a tu papá le dio un infarto, y él no lo va a entender. Un niño con un coeficiente intelectual medio te va a preguntar 2 o 3 veces, probablemente al día siguiente, pero no va a pasar de ahí. Un niño con un coeficiente intelectual alto lo va a entender, lo va a internalizar y se le va a fijar. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces era, además de todo esto, entender cómo teníamos que hablarle a él, cómo teníamos que ayudarlo a él para que dentro de su edad, que es un niño, vaya evolucionando y vaya viviendo estas cosas que además son parte de la vida. O sea, como por ejemplo el infarto o la pérdida del bebé. ¿Y qué hacían? Esto es por si hay alguien que está pasando por esta misma situación y todavía no ha tomado la decisión de acudir a terapia, cosa que recomiendo altamente. ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Cuándo lo agarrabas? ¿Cómo lo agarrabas? ¿Qué tipo de preguntas hacías para empezar a tener como información y saber por dónde iba? Yo nunca, o sea, cuando mi esposo le dio el infarto, él no estaba en la casa, él estaba en el colegio. Todavía estás a tiempo de planificar tu 2023. Ese negocio que quieres emprender, ese branding que le quieres hacer a tu proyecto actual, esa asesoría que te urge, esa web que necesitas para vender. Consíguela ya, que nosotros en Whiplash te la vamos a dar. Whiplash es más que una agencia. Ellos son marketing y tecnología, desarrollan negocios en el entorno digital. Así que inicia el año
este año 2023 acompañado de los mejores. Ingresa a whiplash.com y agenda una llamada con ellos. Ahí, en ese primer contacto, ellos te explican qué necesitas y cómo te pueden ayudar. ¡Ey! Atención, porque siguen regalando logos en Instagram. ¡Síguelos! Corre y deja tu comentario. ¿Por qué no haces un curso de aprender a hablar español? Porque tú no haces un curso de hablar con los esposos. ¿Por qué te ríes? ¡Ay, qué pena! Están ahí, no sabíamos que estaban ahí. Chao. ¡Qué vergüenza! Ralph y yo estamos planificando cómo diseñar y cómo hacer un curso. La realidad es que con el cambio del mercado, cómo están haciendo las plataformas hoy en día, te hace falta un espacio fantástico donde tú puedes grabar sin mucho problema, mucho rollo. Y nosotros encontramos el espacio y es gratuito. Aquí tenemos el equipo, tenemos la gente que nos ayudan. Y lo más importante que quiero anotar aquí es que con $90 para arriba, tiene solución. No es costoso, no es complicado, sino es muy eficaz. Y si estás de repente como yo, que quiere hacer un curso pero no tiene ni idea de cómo hacer, por dónde empezar, cómo planificarlo, aquí también te ayudan a hacer eso. Se ponen contigo, te estructuran absolutamente todo y vas a tener el lugar incluso para hacerlo. Tu valor más grande es tu talento. Date permiso a sacar provecho de tu talento único dado de Dios. Y háblate con la gente de Gravity, www.gravity.com o @gravity. Vas a hacer el curso de español, www.gravity.com. Yo lo sé, tú estás atacada, pero todos nosotros estamos atacados. Comimos de más, cuántos panes jamones, cuántos lechones, cuántos chicharrones, cuántas habichuelas, cuánta cosa nos pasó por delante y nos comimos en este diciembre y la tenemos acumulada en nuestro cuerpo. Quiero decirte que te tengo una súper solución y me vas a amar por esta recomendación, y es VX Power, que es la plataforma vibratoria número 1 del mercado, porque aparte de que te va a ayudar a recuperar tu figura, a tonificar músculos, porque puedes hacer hasta más de 250 posiciones sobre la plataforma y hacer que 10 minutos se conviertan en 1 hora de gimnasio, tiene otros beneficios. Te va a ayudar a mejorar la apariencia de la celulitis, a mejorar la circulación, a aliviar los dolores musculares, te tonifica la piel, aumenta la vitalidad y lo que a mí me encanta a veces, ponerla en el nivel más bajito, sentarme un ratico con los pies encima y me ayuda a eliminar el estrés. Entra a la página www.vxpower.com o escanea el código QR que estás viendo ahorita en pantalla y vas a poder ver todos los productos que tiene VX Power, la plataforma vibratoria más importante y la mejor de todo el mercado. Ser migrante y arrancar la vida en otro lugar no es tarea fácil. Y lo más importante es tener un abogado que sea honesto, que sea sincero con tu panorama y que tenga la habilidad de ayudarte en el proceso y no te dejen en esos limbos interminables de renovar, de hacer lo otro. Yo les voy a invitar a que stalkeen la cuenta de The Law Office of JAL del abogado Juan Antonio Lozada. Y les voy a decir que lo más importante que tiene es que él a su tribu, como la llama, le regala información todos los días. De lunes a viernes a las 8:30 de la mañana tienen esto que se llama Cafecito Migratorio. Y ahí da un update de todo lo que está pasando en torno a la migración. Así que si quieres inmigrar, si quieres empezar tu vida, te recomiendo este abogado, se llama Juan Antonio Lozada y es The Law Office of Child. Síguelos. Yo nunca, o sea, cuando mi esposo le dio el infarto, él no estaba en la casa, él estaba en el colegio. Nunca le dije, nunca me senté y le dije, mira, tu papá estuvo a punto de morirse. No, eso no, ¿cómo tienes una conversación? Él me vio llorar mucho y en los días posteriores y semanas posteriores y meses posteriores, cada vez que veíamos a alguien y echábamos el cuento, él lo escuchaba. Okay. Y un día nos dimos cuenta de lo que eso le había afectado porque Nelson dijo, mi esposo dijo, como que no, pero ya estoy mejor y tal. Y entonces él le dijo, no, papá, tú tomas muchas pastillas todos los días. Para nosotros fue, ¿cómo es que él se ha dado cuenta? Es que subestimamos a veces la mente de los niños, o nosotros a veces nos descubrimos, Sí. Ralph y yo conversando cosas que no deberíamos conversar delante de él, que está sentado atrás en el carro, porque uno piensa, no, es conversación de adulto, no le está parando, él está sentado en no sé qué, y los niños son unas esponjas, y el problema vuelve a ser lo mismo, es que ellos reciben la información, procesan la información y se crean una película que quizás es una película distorsionada de lo que ellos recibieron. Sí. En ese momento, justo cuando ocurre todo esto, que ocurre lo del infarto y que pasa lo del cambio de colegio, justo en ese momento le habíamos metido un montón de actividades. Y una de esas era karate, porque queríamos que el niño hiciera karate, queríamos nosotros y pensábamos que a él le gustaba.
recuerdo que la última clase a la que yo lo llevé, lo vi llorando, aterrado, pero cuando te digo aterrado era que esto le temblaba y yo me asusté muchísimo. Lo saqué de ahí y le dije a mi esposo, por mi salud mental y la de mi hijo, yo no vengo más. Porque al principio era como que, ay, es por malcriadez, ay, es por capricho que no lo quiero hacer. Dale, Sí hijo. te decía, te daba señales de que no me gusta. Él llegaba a la casa y hacía los ejercicios, pero en la clase de karate se congelaba. Ok. Era que se paralizaba, era una cosa impresionante. Y nosotros estábamos ahí con él toda la clase, o sea, no te puedo decir, no, es que pasaba algo indebido o lo que sea, ¿no? Yo no lo dejaba solo en ningún momento, yo estaba todo el tiempo con él. Era que era demasiado para él, estaba viviendo demasiadas cosas y yo no lo había entendido. Para mí era como que esto te va a distraer, esto te va a ayudar, y no lo estaba ayudando, al contrario, lo estaba perjudicando. Y ahí fue cuando dijimos, no, bueno, vamos a sacarte de aquí, vamos a calmar las cosas, vamos a esperar que se termine el año que viene, con más calma continuamos y terminó su año escolar chévere, se adaptó, fue súper difícil el proceso de adaptación. ¿Hiciste algo especial para ayudarlo en ese proceso de adaptación? Todos los días le preguntaba, ¿hiciste un amiguito nuevo? Ok. Mamá, es que todos hablan inglés. Y para mí Porque él hablaba inglés. Él hablaba poco español, él hablaba poco inglés. Sí, pero yo sentía como que se podía Ok. comunicar bien, pero le Ajá. daba pena. Ok. Y entonces al principio me decía, todos hablan inglés. Y después me empezó a decir, ay, me hice amigo de Matías. De Matthew, es que se llama el niño. Ok, de Matthew, perfecto. Y así poco a poco se fue integrando y además hablé con la maestra, evidentemente, le dije, mira, estamos pasando por este proceso, por favor ayúdeme. Claro, aquí la dinámica con los maestros funciona diferente. Él está en un colegio que es súper grande, donde no tienes contacto directo, sino más allá de un correo electrónico. Pero bueno, gracias a Dios logramos solventarlo y después pensé en cambiarlo de colegio cuando terminó el año escolar. Le dije, ¿te quieres ir o quieres quedarte ahí? No, déjame aquí porque ya estoy agarrando ritmo. Sí, ya se siente cómodo. Mira, entrando ya un poco en lo que él quiere hacer y todos esos planes que tú tenías, me imagino, que cuando él te lanza la bomba, no importa que tengas 5 años, ¿qué querías tú que fuese su profesión? ¿Qué querías tú que él estudiara? Te voy a decir, ahí no tengo problema. O Ajá. sea, ahí no tenía expectativa. Ok. O sea, con el tema de... Tú no eres de la generación de nosotros que me hace el favor y ese título me lo cuelga en la pared, así usted no lo use para nada. No, yo quiero que estudie algo, lo que sea. Ok. Lo que él quiera. Ok. Porque a mí nunca me obligaron a estudiar una carrera. Es decir, yo quería ser actriz de teatro Ok. y vivir de bar en bar y de plaza en plaza, declamando poemas, bien bohemia, tomando ron y ajá. Ese era mi plan de vida. Hasta que... Y mi papá calladito. Ok. Si eso es mi reina, si eso es lo que te hace feliz, hágalo. Mi mamá medio se friqueaba, pero tampoco me decía nada hasta que un día un tío me dijo, yo puedo decir una mala palabra, Sí, claro. bien mala. Un tío se sentó y me dijo, usted va a comer cable envuelto en mierda. Eso es lo que tú quieres hacer en tu vida. Y yo era así, como con 15 años. Pero es que yo lo que quiero es estudiar teatro y ser buena. No, mi reina, pero podemos estudiar una cosa que nos permita hacer eso. Entonces me fui de vacaciones y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Te inscribí en la Escuela de Comunicación Social. Yo revisé, tienen teatro, eso es lo que yo quiero hacer. Y por ahí me fui. Pero nunca me obligaron a que, porque además yo sabía, no, yo tengo que estudiar algo, es decir, yo necesito aprender algo en la vida. Entonces con él no tenía una... O sea, no era que yo quiero que sea ingeniero o yo quiero que sea médico. No, yo quiero que sea lo que él le haga feliz. ¿Tú quieres que él estudie teatro y No, tome ron toda la tarde? No, para nada. Quiero que sea feliz. Además, te voy a decir, Mónica, eso es otra cosa que entendí ya siendo madre. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos los padres de detectar las habilidades de un niño a temprana edad y desarrollarlas. Y creo que eso es una obligación como padres que no todos los padres la entienden. Entonces, yo lo que he hecho durante todo este tiempo es escucharlo. Bueno, está en natación porque, bueno, tiene que aprender a nadar. O sea, es una necesidad. Es natural. Tienes que aprender a nadar, es básico. Pero el karate no te gustó, te sacamos. El fútbol lo probaste y no te gustó, no importa, no sigas. Él, por ejemplo, en enero de este año, con 4 años y medio, me dijo formalmente, quiero tener mi canal de YouTube. Él quiere ser youtuber. Creo que consume tanto YouTube que eso le llama la atención. Y él entiende que de eso se puede vivir y eso es una profesión y ustedes dos, Nelson y tú, comprenden que eso puede ser una profesión y de eso se puede vivir. Comprendo yo. Ok, Nelson no.
No, es interesante saberlo. Sí, Nelson sabe que de eso se puede vivir, Ok. pero dice todavía no, está demasiado pequeño. No quiero que haga eso todavía. O sea, como que Nelson lo frena un poquito más porque le da miedo. ¿Qué le da miedo? Creo que le da miedo el mundo artístico. Creo ¿Por qué? que, no sé, prejuicios, supongo. Pues, bueno. Porque yo digo, fíjate qué interesante lo que acabas de decir. No importa que tu hijo sea técnico electricista, que sea el mejor técnico electricista, que sea plomero, que sea cualquier oficio de estos, pero que no se dedique al teatro, por ejemplo. Pero la verdad es que en este país, por ejemplo, y en todos los países, hay una cantidad de gente inmensa que vive de hacer arte y de hacer teatro y de entretener a otras personas, y es una carrera exactamente igual de digna que cualquier otra, en la que se puede producir perfectamente dinero y puedes ganar quizás más de lo que gana cualquier persona que trabaja dentro de un McDonald's atendiendo en un McDonald's, pero todavía los prejuicios mentales están en que no, yo prefiero que mi hijo entonces gana $12 la hora atendiendo en un McDonald's en vez de que se gane $15 haciendo teatro los fines de semana. No, te voy a decir, y es una conversación que Nelson y yo hemos tenido varias veces, y yo siempre le digo, yo no sé a qué se va a dedicar Claudino el día de mañana, va a hacer lo que le haga feliz sin duda, porque yo lo voy a apoyar en lo que él quiera. Él me va a decir mañana lo que quiera estudiar, si es que lo quiere estudiar, que me gustaría, porque siento que el conocimiento es fundamental en la vida, venga de donde venga, o sea, está bien, pero Claudino es artista, lo tiene naturalmente, no se le hace difícil. O sea, yo prendo el teléfono para grabar y ese niño está aquí. Dale, mamá, que mamá, graba, mamá, hoy, mira lo que vamos a hacer. Estas son las planificaciones, Claudia. Mamá, tengo un plan. Entonces, esta semana, lunes, martes, miércoles, y bueno, entonces vamos a grabar capítulos para mi canal de YouTube. Después de tal hora a tal hora, vamos a hacer la tarea y después, o sea, le entiende todo eso. Y yo le digo, tú sabes que esto es permanente, que no es que grabamos un capítulo hoy y después otro, lo que te lo tienes que hacer constantemente para que esto funcione, sí. ¿Y estás dispuesto a hacerlo? Sí. Yo lo he frenado, o sea, yo quisiera como que él empezara a conocer, por ejemplo, con casting en fotografías, campañas publicitarias de fotografía o comerciales de televisión, como para que empiece un poco a conocer el medio artístico y ver si de verdad le gusta. Pero creo que tiene un talento nato, o sea. Pero es que, fíjate, no me estás pidiendo mi opinión, pero yo la voy a decir, porque a mí me gusta. Pues. No, y yo la recibo. Vuelvo y repito, esto no es una entrevista, es una conversación entre dos mamás, dos amigas. No, porque la gente se pone a veces intensa. Entonces hay que aclarar el formato. Yo toda mi vida quise trabajar en lo que trabajo. Yo siempre quise comunicar, yo quise siempre estar frente a la cámara, yo siempre quise estar sobre un escenario. Y mi mamá y mi papá, aunque nunca siempre dijeron exactamente lo mismo que dijeron tu papá, lo que usted quiera, yo la apoyo, me dejaban estar en cuanta cosa del colegio existiera. Mi mamá nunca tuvo la disciplina de acompañarme y empezar a rodar esas 10.000 horas de vuelo que tú necesitas para ser pro en lo que tú hagas. Y cuando tú ves carreras de niñas como Danielita Alvarado, Gaby Espino, todas estas mujeres que empezaron a los 15, 13, 14, 10, etcétera, cuando yo quise montarme en el taburete porque ya yo tenía 18 y tenía independencia de moverme, de irme a los castings, donde fuera, yo era una novata. Claro. Y estas mujeres tenían ya 10.000 horas de vuelo. Claro. Entonces, y en aquel entonces todavía teníamos la dificultad de que no tenías plataformas, dependías al 100% de un medio de comunicación tradicional para poder empezar a tener esas horas de ensayo, porque esto es un oficio. El primer día que a ti te prenden un micrófono, tú eres un desastre. A medida que tú vas ejerciendo el oficio, te vas afilando en producción, en entender, en contenido, en qué hacer, vas agarrando ritmo. Es un arte que se va desarrollando a medida de la práctica. Y hoy en día la posibilidad de todos tener un canal, un medio de comunicación 24/7 a través de todas estas plataformas, hacen que estos niños que hoy en día entienden que a través de estos artefactos hay entretenimiento y hay información, puedan desarrollar canales maravillosos y puedan hacer dinero. Bueno, tú sabes la cantidad de niños que tienen canales que tienen millones y millones y millones de vistas. Los padres estaban ahí diciendo, bueno, vamos a empezar. ¿Y qué pasa? Luego de las 10.000 horas de vuelo, esos niños tienen capacidad de crear contenido y hacer cosas súper interesantes. Claro. Yo siento que a veces menospreciamos la capacidad y menospreciamos la importancia de ese ensayo y error para que ellos entiendan y tengan la responsabilidad que amerita
tener un canal. Porque ellos, a la hora de la verdad, a diferencia de nosotras que éramos contratadas por un canal que tenía una línea editorial, un productor, que tú solamente te sentabas a veces y te tocaba leer un prompter, estuvieses de acuerdo o no de acuerdo con lo que estaba ahí escrito, ellos tienen la potestad de crear contenido, de crear su propia línea editorial, de decirle al mundo qué quieren comunicar. Entonces, yo no estoy hablando de los youtubers que se ponen a hacer puras estupideces, porque también hay gente que utiliza esto y uno dice, Dios mío santo, ¿para qué? Pero sí es cierto que hoy en día cada vez más las marcas se están enfocando en micro y mini influencers, que hoy en día las marcas entienden que esto tiene un poder de penetración increíblemente, y eso es una profesión. ¿Que se puedan preparar? Ciertamente se pueden preparar, ciertamente los tienes que guiar y le dices, esto es una responsabilidad. Si usted tiene que aprender ética, usted tiene que aprender de contenido, usted va a hablar de algo, usted tiene que investigar, y se pueden convertir, que les va a tocar a esta generación, en autodidactas de crear este tipo de cosas, porque yo creo que en unos años va a existir una cátedra en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Cambridge y en todas acerca de comunicación a través de redes sociales. Sí, de generar contenido. Y ahí es cuando yo digo que la educación, o sea, que la preparación es fundamental. O sea, estabas hablando de algo muy cierto, de la cantidad de gente que hoy en día agarra un teléfono y dice cualquier barbaridad y no importa porque, total, yo no estudié, yo no me gradué, este es mi canal, esta es mi cuenta y yo digo lo que se me da la gana. A mí se me baja la tensión, me dan 10 infartos al miocardio y revivo. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos a lo largo de los años, no solamente por la preparación que puedes tener en la universidad, sino por esa preparación de la que tú estás hablando, de los medios de comunicación donde a ti te enseñaban que se prendía esa luz roja y tú tenías una responsabilidad ante millones de personas que te están viendo. Esa es la responsabilidad a la que yo me refiero. Cuando a mí me da miedo decirle, vamos pues, es porque lo siento todavía muy pequeño, todavía muy inmaduro. Me da miedo lanzarlo en ese ruedo, en ese mar. Pero si Ryan empezó cuando tenía como 3 años, y ese niño es multimillonario. ¿Y sabes cómo empezó? Tú no sabes si ese niño tiene un talento brutal y al final vas a vivir de los revenue que te va a dar Claudino. Y esa fue una de las razones por las que también fuimos a terapia. O sea, uno de los temas de la terapia fue el canal de YouTube de Claudino. Y la terapista nos dijo, la psicóloga nos dijo, háganlo, porque el talento, el carisma que tiene Claudino es extraordinario. Y siempre dije, voy a esperar a que cumpla 5 años. En lo que cumpla 5 años, ya él va a ir... Claudino tiene 5 años de edad biológica, pero su edad mental está entre 7 y 8 años. Entonces yo dije, voy a esperar a que él ya pueda tomar la decisión de esto no me gusta, esto sí me gusta. Entonces dije, bueno, lo llevé a una productora, a un productor de música, a que viera un teclado por primera vez y se sentara en un piano. Por primera vez en su vida. Cuando él se sentó y de ahí sacó el hecho de que quiere estudiar piano. El productor me dijo, este niño es un artista. Olvídate del karate, olvídate de todo. No, este niño es un artista. Ok, chévere, ya tengo esta opinión. Le tomé un par de fotos, las subí en una página web de casting. Todos los días me llegan correos. 60 directores de arte quieren a Claudino para una sesión de fotos de Gap, de lo que sea. Ok. Ya, además lo he ido trabajando con Nelson, porque yo entiendo esto. ¿Y tu esposo no? Nelson es más temeroso. Entonces a Nelson se lo he ido, tú sabes. ¿Y qué? ¿Le has preguntado a qué le temes? Él lo que dice es, no lo quiero perder, el mundo artístico es muy complicado, sobre todo en este país. Quizás si estuviera en Venezuela, ya la cosa hubiera sido distinta, porque en Venezuela yo tenía todas las herramientas para resolver. Aquí estoy emigrando en un país nuevo, todo lo he tenido que empezar de nuevo. Y es difícil, es decir, volver a crear las bases, las raíces que tú tenías en Venezuela, que yo logré en 20 años de carrera, aquí estoy, tú sabes, sembrando de a poquito, primero mi estabilidad económica y emocional, la estabilidad de mi marca, la estabilidad de mi familia, para poder realmente decir, sí, mi amor, estoy en condiciones para apoyarte en esto y vamos para adelante, porque además yo no puedo decirle vamos a empezar con esto y además soltarlo. ¿A quién se lo voy a soltar? No. Yo tengo que estar con él, tengo que tener la disposición y el tiempo para hacerlo. Entonces por eso lo he ido haciendo como poco a poco, además descubriéndolo, porque yo soy una mamá bien objetiva. La mayoría de las mamás son, mi hijo es el más bello, mi hijo es el mejor, mi hijo es el que todo lo... Yo no. O sea, yo soy objetiva conmigo y con mi entorno. O sea, yo te puedo decir defectos y virtudes de todo el mundo, incluyendo los míos y los de mi hijo. Con total franqueza. Entonces, me gusta mucho observarlo y ver
que realmente hasta dónde puede llegar, realmente qué es lo que quiere hacer. Entonces yo voy hablando con él, lo voy escuchando, esto es lo que quiere, ok, bueno, por ahí va. Anoche dijo, cuando me volvió a preguntar, mamá, ¿cuándo es que voy a empezar la clase de piano? Ya está lista mi vida, en enero empieza. Regresamos de vacaciones y en enero empieza, ok. Entonces, vamos a ver cómo le está yendo allí y ahí comenzamos. Igual, por ejemplo, nos fuimos a un parque este fin de semana, vamos a grabar un videito y te lo subo informalmente al canal de YouTube. Me pregunta, ¿cuántos suscriptores tengo? ¿Cuántas personas han visto mi video? Y eso le pega, porque, por ejemplo, el mío era así como a veces un sufrimiento, así como que se me fueron 2 suscriptores, se me fueron 3. Mamá, tengo 4 más. Y sí siento que a veces manejar eso es como que, porque volvemos a lo mismo que te decía, ¿cómo tú blindas la autoestima del niño para que ellos no necesiten esa aprobación externa para sentirse exitosos? Decirle que tu contenido sea bueno no tiene nada que ver con que se te hayan ido 2 suscriptores o te hayan entrado 1 en vez de 5. Exacto. Eso me da miedo. Eso me da miedo porque siento que es algo que todavía tengo que trabajar, la inteligencia emocional en Claudino. Y es algo que estamos trabajando, para eso estamos en terapia. O sea, hemos pasado, por eso te digo, yo puedo escribir un libro de todas las cosas que hemos pasado en el sentido de que nos ha tocado vivir cosas muy duras que a él le han afectado y me ha tocado entender, bueno, quién es él, cómo es, sin compararlo con los primos, los amigos, el entorno, sino que entender que él tiene una personalidad, una forma de ser distinta. Y entonces, bueno, una de las cosas que nos decía la terapista cuando nos explicó esto de la edad mental, del nivel cognitivo de Claudino, nos dijo... así como después de exámenes y estudios y toda la cosa, así como su mente está por encima, en este tipo de niños es muy importante trabajar la inteligencia emocional. Porque si no trabajas la inteligencia emocional, vas a tener un niño completamente, un adulto desequilibrado. Son de estos tipos brillantes, pero que no saben relacionarse, que son extremadamente inseguros. Entonces ahí es donde yo dije, ya va. Vamos a trabajar la inteligencia emocional, vamos a crearte seguridad en ti mismo poco a poco antes de lanzarte a los leones. Porque además esto es un mundo, y sobre todo, Mónica, cuando uno se enamora de este medio, es muy difícil salirse. Porque es que el aplauso te consume, el reconocimiento de la gente te consume, el saber que a la gente le gusta lo que haces, eso es una gasolina que te alimenta y se convierte en una droga. Correcto. Se convierte en una droga de la que dependes y es muy difícil. Para la mayoría de la gente que trabaja en el medio es muy difícil salirse, porque lo necesitas. Es que así no tengas éxito, necesitas tener el espacio para hablar, para comunicar. Es una necesidad y cuando pruebas el aplauso todavía más. Entonces, si lo voy a lanzar a eso desde tan chiquito, yo necesito que él tenga la estabilidad emocional suficiente para entender eso, para entender que no todo lo que haces le va a gustar a la gente, para entender que no necesitas de la aprobación de los demás, sino que te haga feliz a ti. Porque lo que te haga feliz a ti va a tener éxito en 1, 2 o 10 millones de personas, no importa, pero que te haga feliz a ti. Y cuando tú conversas con él todo este tipo de cosas o le planteas este tipo de cosas, él se pega perfectamente a tus directrices, a lo que tú planteas, o pone quizás un poquito de resistencia y patalea, y es como que, mi mamá no me quiere abrir el canal hoy. Bueno, está bien, mamá, no me lo abra. Lo del canal duramos 6 meses en este asunto hasta que un día mamá, por favor. Entonces, bueno, ok, estábamos en el negocio, déjame tal, y ahí se lo abrí. Pero, por ejemplo, en estos días yo estaba grabando un video para subirlo en las redes de la tienda, de una promoción que teníamos, y él me dijo, mamá, ahora me toca a mí. Ok, hijo, mira lo que vas a decir. No, yo voy a decir lo que me dé la gana. Okay. Se paró y dijo, aquí están, y vengan y compren todo lo que quieran, y aquí estamos, y no sé qué, y dio su discurso, y de una, ya el video salió y perfecto, ya está, ya lo hice. Mi pregunta viene a lo siguiente, porque a veces una de las cosas más complicadas que tenemos las mamás es lograr ejecutar los límites y entender la manera de resistencia de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando tú le decías, no te lo voy a abrir,
hay niños que son estos que llaman deeply feeling kids, que aquello es un drama. No voy a poder hacer nada en mi vida. No importa que tengan 5 años. Claro. Este es el peor día de mi vida. No. Voy a morir. No quieres que yo sea exitoso en la vida. Y tú te quedas así mirando y tú dices, no, ¿qué es? Hay otros que se retraen de repente y se van y guardan aquella cosa, aquella rabia, porque de repente dicen, mi mamá no me permite hacer lo que yo quiero, o de qué manera reacciona Claudino a ese tipo de cosas. No, siempre le decía, ya va, mi amor, es que no hemos tenido tiempo. Ok. Dame un chancecito, que es que he estado muy ocupada, hijo. El fin de semana grabamos algo y así lo he ido llevando. O sea, así lo he ido llevando. Entonces hay días como que se acuerda, mamá, ¿qué pasó con el canal? Mamá, ¿subiste otro video? Mamá, yo hice un video la semana pasada. A veces le grabo videos para Instagram, que le encanta. Y a mí me parece súper cool y a la gente le gusta también. Pero es una cosa muy cómica, porque cuando los grabo, a veces lo subo, a veces tardo días en subirlo y él está pendiente. Pero entiende, para contestar tu pregunta, entiende perfectamente si no es el momento, no es el momento. O sea, y cuando le digo, vamos a grabar porque vamos a hacer tal cosa, se entusiasma. Sí, vamos a hacerlo. Lo hace de inmediato. Me parece súper interesante. Miren, hoy nos hemos centrado sobre todo en este tema de entender esta nueva carrera que existe hoy en día, y cuando tus hijos se despiertan una mañana y te dicen, mamá, yo no quiero ser médico, electricista, abogado, bedel, etcétera. No, yo quiero ser youtuber, y creo que muchas de las mamás estamos enfrentando eso hoy en día. Y estamos en ese proceso de entender si eso realmente es una carrera, si la gente va a realmente poder vivir de eso, y nosotros somos los primeros que tenemos que ser un poquito más flexibles en ese tema. Yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros ¿Se y que terminó? hayas conversado. No, es que viene la segunda parte, que es Ah. cuando nos vamos a ir al Patreon y vamos a hablar con Marianne Doom, que es la terapeuta que está con nosotros hoy. Les recuerdo que el Patreon es una plataforma paralela, cuesta $5 al mes y Eso van a es poder demasiado barato, tener vale. acceso a todos los programas que hemos hecho con especialistas y terapeutas, hablando de temas que se han desarrollado dentro de esta cháchara, de esta conversación que hoy tuvimos con Adri. Qué rico que nos abriste las puertas de tu casa, que nos contaste tu experiencia como mamá con Claudino, los desaciertos y aciertos y los encontronazos con Nelson, con tu esposo, porque creo que todos los que estamos en este proceso de criar un niño, nos encontramos dos mundos juntos tratando de criar un niño y ponerse de acuerdo. Y qué difícil es. Es muy complicado. Es súper difícil. Además que, bueno, eso sería como tema de otro programa, porque la verdad es que uno tiene que buscar hacer familia con una persona que más o menos se parezca a ti en tus principios y valores, porque si no, entonces, ¿cómo crías a esos niños? Pero eso uno no lo pregunta antes. Y si tú le dices a un hombre, ¿cómo vas a criar a tus hijos? Bueno, ese día te dejó en esa cita y dice, esta está loca. Esta está loca, esta quiere muchacho, ya, ¿qué es eso? Perdóname, pero debería ser una conversación. ¡Claro! Porque eso es como parte de preguntarle en qué trabajas, en qué haces. No, momentico. Para mí era fundamental que fuera católico porque yo soy católica, Ok. básicamente. O sea, si yo fuera judía, me tenía que casar con un judío. Si yo fuera cristiana, me tenía que casar con... O sea, a mí me echó los perros un judío. Ajá. Antes de Yo me casé con un protestante, fíjate, y bueno, mis hijos están bautizados por la iglesia de él y no por la mía. Ah, bueno. So, fui flexible en eso, por ejemplo. Ajá, ¿ves? Pero Pero uno tiene que conversarlo. Pero yo no iba a ser flexible, Claro. ¿entiendes? Yo lo sabía. O sea, Ok. el tema es saber. Mira, yo creo que lo más importante de la vida es conocer tus limitaciones. Claudino Hasta- ya se está preparando para la primera comunión. No. Porque no, es que en este país Pero la si broma lo que son tiene como son 4 5 años, años. pero es que aquí son como 4 años de preparación y 4 años. 4 años. Una cosa así. No, loca. pero yo sí le inculco muchísimo el tema de Dios. Y de hecho a mí me da risa porque a veces dice, mamá, le dice a Nelson, papá, tú no eres el que decide es Dios. Y yo le digo, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Cuando Dios hace las cosas es por algo. Pero entonces, para mí será muy importante casarme con un hombre católico, porque si no, entonces íbamos a tener este problema y yo no iba, mi reina, yo no te soy tan open mind como tú, tan inteligente como tú. De que, no, momentico, católico y bautizado por la iglesia católica iba a decir yo. Entonces íbamos a tener un problema. Para mí era muy importante que fuera católico y que otras cosas, que no tuviera hijos con otra mujer, porque tampoco yo no soy así. Yo soy una gente bien... bien de atrás, bien de old school. O sea, no sé, pues yo conozco mis O limitaciones. sea, tú chequeaste ese background perfecto. Pero inmediatamente, mi reina, yo el día que conocí a Nelson, sumé, resté, multipliqué y dividí y este es el hombre. No, mentira, no fue así. no fue así. Pero sí como que, mira, ok, familia, religioso, sí, Virgen de Fátima, ok, vamos. ¿Soltero? ¿Has tenido hijos? No, ok, vamos. Check. Dale. Para adelante que para atrás espanta. Estuvo bueno ese cierre. Gracias por haber compartido con nosotros. Y nos vemos entonces en Patreon para seguir conversando acerca de esta nueva profesión.
pueden ser nuestros hijos youtubers, van a terminar estudiando eso y nos vamos a sentir orgullosos de que nuestros hijos son youtubers. Con Marianne Doom lo vamos a conversar. Paguen los $5, que eso no cuesta ni un café. Imagínate tú. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of JAL.